Maranata 2031, Maranata 6000 años, Maranata 2030. Pasan los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años, y en el mundo entero se siguen cumpliendo las señales de los tiempos. Sin embargo, tanto el profeso cristianismo como el resto del mundo duermen en sus delitos y pecados, en una fatal seguridad carnal. En el mundo todo es agitación. Siguen en aumento las revoluciones, guerras, terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, sequía, hambre, enfermedades, el avance de la agenda gay, y vemos al Papa uniendo a protestantes y demás religiones en el ecumenismo del nuevo orden mundial y en su ley dominical. Todas estas son las señales de los tiempos que Dios está permitiendo que se cumplan delante nuestro para ayudarnos a despertar para ir a la patria celestial. Mientras oigo noticias de las terribles calamidades que de semana en semana están ocurriendo, me pregunto, ¿qué significan estas cosas? Los desastres más espantosos se están produciendo uno tras otro en rápida sucesión. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de guerras, terremotos, tornados, de destrucción por incendio e inundación, con gran pérdida de vidas y propiedades? Algo nos está invitando a despertar, o mejor dicho, alguien. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de fuerzas que se dirían desorganizadas y no reguladas, pero en ellas se puede leer el propósito de Dios. Son algunos de los medios por los cuales procura despertar a hombres y mujeres y hacerles sentir su peligro, para que se den cuenta que el fin de todas las cosas se acerca y que debemos prepararnos para encontrarnos con el Salvador. Estados Unidos anuncia el envío de 1.500 soldados a Oriente Próximo para contrarrestar la amenaza continua que representan las fuerzas iraníes tras los ataques a varios petroleros. Se han desplegado también aviones de combate, aviones no tripulados y otras armas. El ministro de Exteriores iraní ha calificado estos refuerzos de amenaza para la paz mundial. Mientras el presidente Donald Trump ponía rumbo a Japón para una visita de 4 días, en Irak miles de simpatizantes del clérigo chií Moqtada al-Sadr se manifestaban en contra de que su país se convierta en un campo de batalla entre Estados Unidos e Irán. Esto pocos días después de que cayera un misil en plena zona verde de Bagdad, cerca de la embajada estadounidense. La semana pasada Washington ordenó la evacuación del personal diplomático no esencial en medio de amenazas no especificadas de Irán. Perú se recupera de las secuelas de un fuerte terremoto. El sismo de magnitud 7,5 en la escala de Richter dejó un muerto y 5 heridos en el norte de los Andes peruanos. Decenas de viviendas y comercios han sido gravemente afectados. Se ha derrumbado todo, está por caerse. Yurimaguas es donde se han registrado más daños materiales, al ser la ciudad más cercana al epicentro del temblor, que se detectó en el corazón de la Amazonía peruana, a casi 150 kilómetros bajo tierra. En total, 7 regiones peruanas han sufrido las consecuencias del sismo, que se sintió en la madrugada del domingo en varios puntos de Sudamérica, como Lima, Quito y Bogotá. En Ecuador, otras 6 personas resultaron heridas. Fue una noche trágica. El paso de un tornado despertó a los habitantes de El Reno, una comunidad al oeste de Oklahoma City. El alcalde dijo que un motel quedó demolido y un parque de casas móviles completamente destruido. Horas más tarde, otro tornado más en Tulsa, la segunda ciudad más importante de Oklahoma. El estado despertó con las imágenes del desastre y el saldo fatal. Hasta ahora, al menos 2 personas muertas, decenas de familias que lo han perdido todo. Los trabajos de búsqueda y rescate se intensifican. Hay al menos 29 personas en hospitales. En esta zona del país ha llovido sobre mojado. Esta es apenas la más reciente tormenta. El mal tiempo ha azotado aquí durante los últimos días, provocando inundaciones. El centro de Estados Unidos ha sido un corredor de tornados, más de 200 en solo una semana. Y se espera que las tormentas continúen al menos hasta el martes. Al menos un muerto y 2 heridos ha provocado una serie de tornados que arrasaron los alrededores de la ciudad de Dayton y otras zonas de Ohio e Indiana.
son las consecuencias de otra tormenta letal en una temporada devastadora para el centro del país. Solo en los últimos 30 días, más de 500 tornados se han reportado en toda la región. Los últimos han dejado a más de 5 millones de personas en Ohio sin energía eléctrica. A los tornados se suman las lluvias torrenciales que han desbordado ríos e inundado poblaciones enteras, obligando a declarar el estado de emergencia en Oklahoma y Arkansas. Las advertencias de inundaciones también se extienden a Kansas, Missouri, Illinois y partes de Iowa y Nebraska. Recientemente, De la Garza se declaró la desesperación y la incertidumbre de las personas que estaban afuera de la prisión. ¡Ay, mi marido está muerto! Se transformaron en gritos de dolor cuando la policía leyó la lista de los presos fallecidos durante 2 días de enfrentamientos entre pandillas rivales, que de acuerdo con las autoridades buscan controlar la venta de drogas en 4 penales ubicados en la selva amazónica. Según el gobierno local, murieron en total 55 reclusos. Dentro del sistema prisional, De acuerdo con la Procuradora General, la gran mayoría de ellos fueron asesinados dentro de sus celdas, estrangulados con sábanas, pero también se habrían utilizado objetos como cepillos de dientes que fueron afilados y utilizados como puñales. Hoy Francesco velaba el cuerpo de su hermano que murió en la prisión de Puraquecara. Dice que desde que escucharon que algo sucedía, reaccionaron con angustia. El primer choque, que dejó 12 muertos, se produjo durante el día de la visita familiar. Después de que anunciaron que habían recuperado el control de las prisiones, al día siguiente volvió a estallar la violencia y con más muertos. Aún así, aseguran que sin la intervención de los agentes, hubieran muerto por lo menos otros 200 reclusos, que estaban en la lista negra de sus enemigos. Pues sí, entre los familiares hay mucho nerviosismo, mucho temor de que otra revuelta pueda repetirse. El gobierno federal ha enviado una fuerza especial para garantizar que la situación ya se encuentre bajo control. El presidente Jair Bolsonaro prometió que su gobierno le arrebataría el control de las prisiones a los grupos criminales y que él iba a construir más instalaciones penitenciarias. Ninguna de las dos cosas ha sucedido hasta el momento, José. Rogelio Morataglia, muchísimas gracias. Recientemente, De la Garza se declaró: estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder, ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras: mi Señor tarda en venir. Muy buenas noches, hermanos, mi nombre es Leonel Pérez Quiñones, director del Ministerio Movimiento Laico Adventista. El 6 de febrero, hermanos, de este año 2019, en la nación de Finlandia, un evento ecuménico reunió a todas las principales organizaciones interreligiosas para organizar un evento de libertad religiosa, pues nuevamente Ganyu Diop, un líder de la conferencia general, fue partícipe en dicho encuentro ecuménico, donde había muchos agentes de Roma. El propósito de esta reunión religiosa están fomentando un espíritu de unidad ecuménica y cooperación entre las iglesias participantes. En la descripción del video estaré dejando las páginas oficiales por la cual encontramos esta información. Fieles hermanos del tercer ángel,
¿Por qué nuestros líderes son partícipes de encuentros ecuménicos? ¿Te habrás preguntado alguna vez por qué parte de los líderes de nuestra iglesia participan en dichas reuniones? Ahora, ¿qué es el ecumenismo? ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es un movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias cristianas y no cristianas, y al parecer se olvidan el peligro que aguardan al estar en dichas reuniones, ya que la Biblia establece lo siguiente. Bien, en 2 de Corintios, su capítulo 6, su versículo 14, encontramos esta cita que dice: el apóstol Pablo nos dice de esta manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué dice la inspiración acerca de una tradición de fe compartida con las otras iglesias? Hay una gran diferencia en nuestra fe y en la de los profesos nominales, ya que los cielos son más altos que la tierra. Esto lo encontramos en el Spiritual Gift, volumen 2, en la página 300. La inspiración nos dice que no tenemos mucho en común con las otras religiones. Nuestras diferencias son muy amplias y no todos somos parte de la unidad con las iglesias caídas en este tiempo del fin. El enemigo de las almas está tratando de seducir al pueblo de Dios para que se una con Roma. Algunos de nuestros líderes no tienen ni idea, o quizás algunos ya se han unido con ellos. ¿Cuántos habrán, dice, cuántos habrán aceptado las divagaciones de Roma sobre ser hermanos espirituales y compartir las mismas raíces religiosas? Queridos hermanos del tercer ángel, no podemos cubrir los pecados de nuestros líderes que se revuelcan con Roma, o si no, nuestra sangre será derramada en el día del juicio, según Ezequiel capítulo 3, 16 al 21. Ahora, cabe notar, muchos de nuestros líderes se hacen los ciegos o los sordos, ya que la inspiración a nosotros nos amonesta que no debiéramos ir a las reuniones donde se predica el error, según primeros escritos en la página 126. Pero lastimosamente muchos líderes de nuestra conferencia, o sea, de la conferencia general, pasan metido en reuniones con otras iglesias y la única manera de familiarizar con ellos es rebajar nuestras normas. Antiguamente éramos considerados como secta, pero hemos perdido esa distinción. Es más, debemos ser conscientes que el mensaje del tercer ángel divide, no une. Primeros escritos 118, como también Review and Herald en la página 402. Pero ya llegará el día que la Iglesia Adventista del Séptimo Día dé el fuerte pregón para llamar a sus hijos de Babilonia. Es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos en la mentira, según primeros escritos 277, 279. Además, hermanos, es cierto que hay que orar por lo que pasa en la iglesia, pero tampoco debemos blasfemar lo que hemos aprendido. La Biblia y la inspiración es clara que no debiéramos estar unidos con las iglesias caídas. Según el principio de Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La inspiración declara lo siguiente: me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Esto lo encontramos en Primeros Escritos, página 124.
según la inspiración. Vi que no tenemos que despreciar, dice la sierva, tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza, basándonos en las Escrituras, mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente. Esta no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor, según Primeros Escritos en la página 125. Lo que debemos destacar en esto es de que hay algunos temas sobre los que simplemente no debemos bromear. La persecución cristiana es uno de estos temas. El dolor, la desdicha, la disparidad y la muerte que viene de la persecución es una tragedia y no un golpe de gracia para una broma. Este es un asunto serio, sin risa. Si se dan cuenta en el video, este hombre utiliza la persecución como algo que causa risas, y no es así. Cristianos en el Medio Oriente están siendo quemados vivos. Hay un informe que dice que solo en un año al menos 215 millones de cristianos en todo el mundo enfrentaron algún nivel de persecución, y cada mes más de 300 cristianos son asesinados por su fe, mientras que aproximadamente 200 iglesias son destruidas. ¿Cómo puede Gagnou Diop, el principal líder de la libertad religiosa en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, bromear sobre la persecución y usar este tema para hacer reír a la gente durante un evento que supuestamente aborda la libertad religiosa para los perseguidos? Gagnou Diop se expresó como uno de sus amigos interreligiosos que lo había estado literalmente persiguiendo para que tocara la flauta. La multitud se echó a reír. Diop continuó diciendo que tenía que usar su libertad para resistir a esta persecución. Diop luego dijo que esperaba que su amigo no estuviera ofendido porque se negó a tocar su flauta, pero que tal vez en el futuro lo complacería. Diop luego dijo que si su amigo se ofendía, de hecho, que tendría que orar por él. En ese momento nadie más se reía excepto Gagnou Diop. Puedes verlo en el video. No se equivoquen, hermanos. Este fue un evento patrocinado por el movimiento ecuménico. El logotipo con la cruz en el bote detrás de Gagnou Diop lo dice todo. Este es el logo oficial del movimiento ecuménico. Así que aquí tenemos a Gagnou Diop describiendo cómo su amigo había estado insistiendo continuamente en que tocara la flauta. Diop compara esas solicitudes y las comparan con la persecución real que tiene lugar todos los días en nuestro mundo. Obviamente él está bromeando sobre un tema que no es gracioso. Cuando bromeamos sobre la persecución cristiana, disminuimos la importancia, las preocupaciones reales y los sufrimientos reales que existen en nuestro mundo. Mientras Gagnou Diop hacía reír a la gente, los verdaderos cristianos sufrían persecución en algún lugar del mundo. Si tú como cristiano, como líder, como pastor, quisieras entretener a una multitud y hacer reír a la gente, entonces mejor únete a un club de comedia. Si quieres tocar tu flauta para hacer feliz a la gente, entonces únete a una orquesta. Pero si vas a ser un llamado defensor a la libertad religiosa, entonces no bromees sobre la persecución porque no es gracioso. Y no compares la persistencia, queja de tus amigos ecuménicos, tocar la flauta, con los verdaderos actos de persecución. No hay equivalencia. Gagnou Diop no sabe qué es la persecución. Necesita ir por lo menos a Siria, Irak, y caminar dentro de un cascarón quemado, de una iglesia que fue volada mientras los fieles todavía estaban dentro. Es vergonzoso y reprobable bromear sobre estas tragedias que todavía están sucediendo hoy. Gagnou Diop es un bromista y un animador. Y parece que el movimiento ecuménico se preocupa más por tocar su flauta que lo que tiene que decir sobre cualquier cosa. En mi opinión, esto es una vergüenza y Roma tiene que reírse de todos nosotros. Dios pueda bendecirnos, hermanos, y ánimo en el nombre del Señor. Esto es todo, hermanos. Saquen sus conclusiones. No se olviden de suscribirse al canal, que nosotros estaremos al tanto con lo que pasa en el mundo religioso, tanto dentro de la iglesia como tanto fuera de ella. Dios pueda bendecirlos grandemente.
Resuene el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera a arrepentirse y huir de la ira venidera. Despertemos para que se preparen inmediatamente, porque muy poco sabemos de lo que nos espera. Salgan los ministros y los miembros laicos a los campos que maduran para decir a los despreocupados e indiferentes que busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Los obreros hallarán sus mies donde quiera que proclamen las verdades olvidadas de la Biblia. Hallarán quienes aceptarán la verdad y dedicarán su vida a ganar almas para Cristo. Esta debe ser nuestra misión más importante en estos últimos días. Las señales del fin de los 6.000 años de pecado se están cumpliendo en el mundo entero y nos invitan a despertar, y mientras advertimos al mundo a la vez, preparámonos nuestro carácter para las moradas celestiales. Jesús pronto volverá. Realizado por Erwin Cruz. Maranata 2031.